El objetivo de la clase de hoy es que conozcamos los microorganismos que hacen parte de la flora normal, del tracto genitourinario, genital básicamente, y que identifiquemos cuáles son las bacterias que están asociadas como patológicas en este tracto genital. Entonces, existe una clasificación de estas infecciones de transmisión sexual de acuerdo a su origen. Entonces, pueden ser endógenas o exógenas. Esas infecciones endógenas son aquellos microorganismos que pueden estar presentes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y si hay alguna alteración inmune, alguna de las condiciones normales, pueden llegar a presentar alguna enfermedad. Entonces, entre ellas tenemos la cándida, la Gardnerella vaginalis, en asociación con los anaerobios. Y en cuanto a las exógenas, son aquellos microorganismos que por nada del mundo hacen parte de la flora normal. Son microorganismos que entran, que están en forma externa y que van a entrar a nuestro organismo y van a causar una enfermedad de transmisión sexual. También podemos hacer una clasificación de acuerdo al agente etiológico. Entonces, si nos referimos a esta clasificación, vamos a ver que hay diferentes microorganismos que pueden producir estas infecciones de transmisión sexual. Tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos, ya sean endoparásitos o ectoparásitos. Tenemos entre los virus la hepatitis B, el herpes genital, el condiloma viral, el virus del papiloma humano, el VIH. Entre las bacterias, entonces, tenemos las bacterias causantes de sífilis, gonorrea, clamidia trachomatis, vaginosis bacteriana, linfogranuloma venéreo, el chancro blanco, chancroide. Y en cuanto a los hongos, tenemos la candidiasis. Para los endoparásitos tenemos tricomonas vaginalis y ectoparásitos tenemos piojos del pubis o ladillas. ¿Me esperan un segundito, por favor? Qué pena. Pero ya continuamos. Bueno, entonces decíamos que en cuanto a los endoparásitos tenemos la tricomona vaginalis, que va a causar la tricomoniasis urogenital, y en cuanto a los ectoparásitos tenemos los piojos del pubis o ladilla. Entonces vamos a empezar a mirarlos cada uno. Yo no sé por qué ya. Listo. Entonces es importante que reconozcamos cuál es la flora vaginal normal, para que de acuerdo a eso reconozcamos qué es lo patógeno o qué es lo anormal que no debe estar presente en el sistema genital. Entonces, la flora vaginal va a ser normal, pero de acuerdo a la etapa en que la mujer se encuentra. Entonces, tenemos que en la etapa prepuberal, antes de la pubertad, en las niñas, la flora normal de la vagina van a ser cocos gram positivos y pueden haber algunas enterobacterias. Pero ya cuando se inicia la pubertad y en la mujer adulta, vamos a tener que la flora normal son los lactobacillus, porque hay una alta producción de estrógenos. Entonces, esto va a hacer que estos lactobacillus se produzcan. Y ya cuando la mujer es, después de la menopausia, esta flora va a cambiar y va a retornar a la misma que se tuvo en la infancia. Entonces, vamos a tener presencia de cocos gram positivos y de enterobacterias. Y esto también se debe a que en esta etapa posmenopáusica los estrógenos han bajado y eso hace que ya los lactobacilos no estén presentes en la vagina. Entonces, el contenido de la secreción vaginal normal, ¿cuál será? Entonces, es un contenido vaginal que está compuesto por un trasudado que es proporcionado por la pared vaginal y por el moco cervical. Ese moco cervical hace una acción de barrido que inicia desde el útero y baja, arrastrando microorganismos que puedan ser patógenos o que no puedan estar allí. También podemos encontrar en ese contenido vaginal una cantidad de leucocitos,
pero estos leucocitos no tienen que estar en gran cantidad. Ellos pueden estar máximo 5 por campo. Y vamos a encontrar pues células epiteliales vaginales. ¿Qué microorganismos vamos a encontrar? Entonces, hace parte de los lactobacilos, bacilos gram-positivos como el Corynebacterium o difteroides, otros Staphylococcus coagulasa negativo. Y el aspecto normal de este contenido vaginal, entonces, tiene que ser una secreción blanquecina, viscosa, que no tenga olor, que sea homogéneo y que se mantenga en un pH menor a 4.5. Entonces, en una mujer adulta, después de la pubertad, entonces decimos que las bacterias que hacen parte de la flora normal son los lactobacilos. Entonces, recordemos que los lactobacilos, bacilos gram positivos largos, esto los habíamos alcanzado a ver antes de salir a la cuarentena, son bacilos gram positivos alargados que asemejan un rectángulo. Entonces, esa será la morfología de los lactobacilos. Ellos se van a encontrar en mayor cantidad en la vagina y van a hacer que se mantenga un pH ácido. Al mantener la vagina un pH ácido, va a evitar que sea colonizada por ciertos microorganismos o por ciertas bacterias, que como ustedes saben, estos microorganismos, su crecimiento es favorecido por pHs alcalinos y no por pHs ácidos. Entonces, al mantener este pH ácido, hace que estos microorganismos no proliferen ni colonicen. Y ese pH ácido se mantiene en la vagina, ¿cómo? Entonces, porque hay una fermentación del glucógeno. El glucógeno es producido o es presente de las células de la mucosa. Entonces, hay una fermentación de ese glucógeno y ese glucógeno está formado ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Entonces, estas dos sustancias, el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, hacen que se mantenga un pH ácido en la vagina y favorecen el crecimiento y el mantenimiento de los lactobacilos. Ya sabiendo y conociendo cuál es la flora normal, entonces vamos a conocer cuáles serían los microorganismos que nos van a causar enfermedades en el tracto genital. Entonces vamos a empezar por las enfermedades endógenas. Entonces vamos a mirar Candida, Gardnerella vaginalis en asociación con los anaerobios. Este también es un repaso básicamente. No vamos a conocer otros microorganismos, sino que vamos a mirar los que ya vimos, los vamos a contextualizar en este grupo. Entonces, vamos a empezar con la candidiasis genital. Entonces, la candidiasis genital le puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero en mayor proporción va a afectar a las mujeres, ¿sí? En una mayor medida va a afectar a las mujeres. Entonces, en los hombres, ¿qué va a producir? Entonces va a producir uretritis o balanitis y en las mujeres va a producir vulvovaginitis. Listo. Entonces la candidiasis vulvovaginal va a estar pues producida en especial por Candida albicans, ¿sí? En el 90% de estas candidiasis vulvovaginales va a ser producida por Candida albicans. Otras especies de cándidas las puede producir, sí, como Candida glabrati, crucei, tropicalis. Y para que se produzca esta candidiasis vulvovaginal, recordemos que Cándida es un hongo, una levadura que es oportunista, entonces se necesitan unos factores predisponentes para que ella pueda tener o causar una infección. Entonces, ¿como cuáles factores predisponentes? Entonces, personas diabéticas, inmunosupresión como estados de SIDA, ropa ajustada, el uso de ropa interior que no sea de algodón, sino de un material sintético, entonces eso favorecerá el crecimiento de cándida, frecuencia en el aumento de los coitos, algunos anticonceptivos como el DIU, y por el uso de relaciones orogenitales. Entonces, esto va a favorecer que se presente esto. ¿Cuáles serían los síntomas de una candidiasis vulvovaginal? Entonces, hay prurito, hay la presencia de un flujo, aumento en ese flujo blanquecino, espumoso, va a haber un eritema vulvovaginal. Cuando hacemos un gram de esa secreción vaginal, pues vamos a encontrar que está presente cándida. Entonces vamos a encontrar
recordemos entonces, levaduras, que son estructuras únicas, blastoconidias, que son la mamá con la hija, y pseudohifas, que asemejan un palito y es la mamá con muchas hijas. Esto sería lo que vamos a encontrar en una coloración de grano. Esta sería la sintomatología que se produce tanto en mujeres como en hombres. Entonces, en las mujeres, vulvovaginitis candidiásica y en los hombres, balanitis candidiásica. ¿Qué le va a producir a las mujeres? Lo que ya hablamos. Entonces, hay una irritación intensa de la vulva, va a estar enrojecida, inflamada y la presencia de un flujo muy espumoso blanco, muy cremoso. En los hombres, ¿qué va a presentar? Entonces, va a presentar una secreción uretral, que eso es anormal, no tiene por qué haber secreción uretral. Va a haber enrojecimiento del glande y del prepucio y se pueden llegar a presentar algunas vesículas. Al hacer entonces los exámenes, entonces volvemos a ver en GRAN o en otra coloración podemos ver las estructuras de cándida como levaduras, blastoconidias, pseudohifas, y si se realizara un cultivo, entonces vamos a ver el crecimiento de levaduras. Entonces esto es para que recordemos que esto sería un cultivo levaduriforme, que recordemos que se asemejan estos cultivos al crecimiento bacteriano. Es muy mantequilloso y cremoso, pero es muy parecido a las bacterias. Bueno, la segunda entidad que vamos a mirar hoy es la vaginosis bacteriana. Entonces, la vaginosis bacteriana, ay, qué pena, les pido, es que se me va a descargar el computador. Un segundito, lo conecto y ya seguimos. Discúlpenme. Discúlpenme con ustedes. Ya conecté mi computador y ya podemos seguir. Discúlpenme. Bueno, entonces estábamos hablando de la vaginosis bacteriana, que es la más frecuente de las vulvovaginitis presentadas en la mujer adulta. Casi el 50% de las vulvovaginitis es causada por esta vaginosis bacteriana. Entonces, ¿qué pasa en esta vaginosis bacteriana? Entonces, va a haber un cambio en los microorganismos que están presentes en la vagina, o sea, va a haber un cambio, ya no van a estar presentes esos lactobacilos, sino se va a cambiar toda esta flora y va a ser reemplazada por Gardnerella vaginalis y otros anaerobios. Es una asociación, entonces es un complejo que se forma, es una alteración en esa ecología microbiana, haciendo que el pH se cambie y ya no sea un pH ácido en la vagina, sino que cambia a un pH alcalino y ese pH hace que se favorezca el crecimiento de estos microorganismos. Entonces se va a formar un complejo que es llamado GAM. Ese complejo GAM está compuesto por G de Gardnerella vaginalis, A de anaerobios como Prevotella, Bacteroides, M de Mobiluncus y otra M de Mycoplasma. Entonces, estos microorganismos hacen una asociación y hace que se presente la vaginosis bacteriana.
No sé por qué no deja avanzar. Ya. En cuanto a la vaginosis bacteriana y este complejo que se forma, pues es bacteriano. Entonces, como les mencionaba, es un complejo entre diferentes microorganismos que se forman. Va a haber una simbiosis entre ellos, entonces entre la Gardnerella, el Mobiluncus y los anaerobios, cada uno produce unos metabolitos que hacen que se altere el pH. Entonces, por ejemplo, Gardnerella vaginalis va a producir ácido succínico más propiónico y el más ácido isobutírico, isovalérico, y eso va a producir que se inhiba la quimiotaxis de los leucocitos, o sea, los leucocitos no pueden llegar fácilmente hacia el sitio donde se está presentando la vaginosis bacteriana. Mobiluncus, ¿qué hace? Entonces, va a producir ácidos orgánicos de cadena corta. Todo esto va a hacer, entre ellos dos van a producir el ácido málico que va a hacer que se irrite el epitelio vaginal. En la vaginosis hay una irritación grande de esa mucosa vaginal. Y estos dos ácidos, ¿qué hacen? Pues que se inhiba la quimiotaxis de los leucocitos y que se produzcan unos efectos citotóxicos y haya una exfoliación de esas células vaginales. ¿Esto qué conlleva? Entonces, que bajen los lactobacilos, entonces no se va a mantener el pH ácido de la vagina. Por supuesto, va a bajar el ácido láctico, baja el potencial de oxidorreducción, entonces también baja el peróxido de hidrógeno. Todo esto hace que aumente, que esto favorezca el crecimiento de microorganismos anaerobios y aumente el pH. En la vaginosis bacteriana, se producen olores muy fuertes. ¿Y esto es debido a qué? A que estos anaerobios producen aminopeptidasas que van a liberar esos aminoácidos y esos aminoácidos van a liberar aminas, como la putrescina, la cadaverina, y eso hace que se produzca un olor muy fuerte en el flujo vaginal. Entonces, estos serían los signos clínicos de la vaginosis bacteriana. Entonces, el flujo vaginal, como no hay presencia de lactobacilos, entonces se va a alterar. Entonces va a haber un flujo vaginal que es blanco, grisáceo, que se va a adherir a las paredes vaginales y que va a tomar un olor a pescado. Entonces ya sabemos por qué se produce este olor a pescado, que es debido a esas aminas, a la putrescina, cadaverina. Por eso adquiere ese olor tan fuerte. Obviamente el pH sube y lo más importante que ya habíamos visto cuando veíamos Gardnerella vaginalis es la presencia de estas células, que son células guía o células clave, que nos quiere decir que son bacterias que están adheridas a la membrana de la célula. Las podemos ver en coloración de Gram, si recordamos, y recordemos que Gardnerella vaginalis es un bacilo Gram negativo, pero también la podemos ver en una solución en fresco, en solución salina. Si tuviéramos la posibilidad de ver el cultivo, veríamos que son colonias pequeñas, grises, translúcidas, parecen gotas de rocío. Bueno, hay algo que hay que tener claro y es que la vaginosis, recordemos que se inhibe la quimiotaxis de los leucocitos. Entonces, la vaginosis cursa con una presencia de leucocitos baja. No va a haber mucha leucocitos, mayor de 5 no hay en una secreción vaginal. A diferencia de una vaginitis bacteriana, que en la vaginitis se va a producir el aumento o la presencia de leucocitos. Entonces, la vaginitis, ¿qué va a causar? Entonces, va a causar un aumento del flujo vaginal, también se va a ver afectada esa secreción vaginal en el olor, en el color, en su consistencia. Hay irritación de esa mucosa vaginal y hay bastante prurito. Esa vaginitis es causada por varios microorganismos. Entonces, puede ser endógenos como la Candida albicans, que ya lo vimos,
pero otros que son exógenos, como estos que tenemos acá, como la Neisseria gonorrhoeae, la Clamidia trachomatis y las tricomonas vaginales. Entonces, le vamos a dar paso a las infecciones de transmisión sexual o las infecciones del tracto genital que son exógenas, que por nada del mundo hacen parte de la flora vaginal, que para poder adquirir alguno de estos microorganismos necesariamente tiene que haber un contacto sexual y una infección sexual. Entonces tenemos estas. Y aquí también es importante aclarar, así como en los hombres tenemos vaginitis por diferentes microorganismos, en los hombres tenemos la uretritis. La uretritis va a ser gonocóxica o no gonocóxica. Gonocóxica es cuando es producida por Neisseria gonorrhoeae y no gonocóxica cuando es producida por estos microorganismos como Clamidia trachomatis, tricomonas vaginales, Mycoplasma genitalium, herpes simple. Y los signos y síntomas de una uretritis, ¿cuáles van a ser? Entonces va a ser una secreción uretral matutina, va a ser prurito, va a haber disuria, dolor al momento de tener relaciones sexuales. Esos serían los signos de una uretritis. Entonces vamos a empezar por Neisseria gonorrhoeae, que es causante de vaginitis gonocóxica en las mujeres o uretritis gonocóxica en los hombres. Entonces, la gonorrea es una enfermedad infecciosa, es aguda, que va a afectar al epitelio de la uretra, de la cervix y del recto. ¿Qué va a producir entonces en las mujeres? Entonces ya dijimos, va a producir una secreción vaginal amarillenta, purulenta, a veces de color verde. En muchos casos puede pasar en las mujeres asintomáticas, no pueden presentar estos síntomas y eso hace que se pase a sus parejas sexuales. En los hombres, ¿qué va a suceder? Entonces va a haber una secreción uretral con bastante prurito y disuria, o sea, recordemos que disuria es dolor al orinar. Si hiciéramos una coloración de Gram, tanto de las secreciones vaginales o como de las secreciones uretrales que se están presentando, ¿qué observaríamos? Ya sabemos, son diplococos gram negativos que pueden ser extracelulares o intracelulares, ¿sí? Recordemos que estos diplococos gram negativos se asemejan a granitos de café. La segunda enfermedad que habíamos visto, solamente esa manera de repaso, sería sífilis, que recordemos que sífilis es causada por una espiroqueta llamada Treponema pallidum, que puede tener unas manifestaciones activas o puede estar en unos estados de latencia o en unos estados asintomáticos, que puede llegar a afectar la piel, puede llegar a afectar otros tejidos, mucosas y que puede atravesar placenta. Solamente es un recorderis porque ya lo vimos. Entonces, recordemos que la sífilis cursa por unos estadios. Entonces, tenemos sífilis primaria, secundaria y terciaria. Recordemos que en la sífilis primaria hay presencia de un chancro sifilítico, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Este chancro es indoloro, no es indurado, ¿sí? Es una ulceración, puede estar a nivel del pene, de la vulva, de la vagina, puede estar en el prepucio, en el cuerpo del pene, y eso sería el contacto inicial con el treponema. Seguido a esto, cuando desaparece esto, el treponema pasa y se va hacia las mucosas. Entonces aparecen las sífilis secundarias y los síntomas claves allí es que aparecen unas pápulas llamadas clavos sifilíticos, que son unas manchitas rojas en las palmas. También pueden estar presentes en la cavidad bucal, como vemos acá, en el paladar o en los labios, ¿sí? Tanto superior como inferior. En este momento, luego de esto, pasaríamos a una sífilis latente donde no hay ningún síntoma ni ningún signo, pero la serología permanece positiva. Luego de un estado de latencia que puede durar varios años, entonces aparece la sífilis terciaria, que generalmente va a atacar al sistema nervioso central. Se van a producir unas gomas sifilíticas, que son unas cavidades que están, así como la vemos acá, que están
llenas de espiroquetas del treponema y se van a ubicar en diferentes órganos. Pueden ir a hígado, pueden ir a cerebro, pueden ir a hueso, al corazón. Y otra presentación de la enfermedad es la sífilis congénita. Habíamos hablado que la sífilis o el treponema puede atravesar placenta. Entonces, cuando la madre adquiere la enfermedad, la infección, la bacteria cuando está embarazada, puede transmitir este microorganismo al bebé. Y esta sífilis congénita tiene unos síntomas y unos signos claros en el momento de nacer el bebé. Entonces, los síntomas más particulares son, entonces, tibias en forma de sable, nariz en forma de silla de montar o dientes de Huntington, que son así, tienen esta forma, hacia el centro son, o mejor, tienen unas prominencias hacia las partes externas del diente. También pueden presentar otros síntomas como erupciones cutáneas en las palmas, en las plantas, pueden causar también sordera, eso básicamente. Y recordemos cómo era el diagnóstico. Entonces, recordemos que teníamos unas pruebas treponémicas y unas pruebas no treponémicas. Que las no treponémicas son las que no van dirigidas directamente contra la espiroqueta, sino que van dirigidas contra algunos componentes de la membrana del treponema. Entonces, las treponémicas teníamos las BDRL, que son microscópicas, y las RPR, que son macroscópicas. En la BDRL vemos una floculación cuando es positivo, si hay unos agregados que se forman, los alcanzamos a ver antes de salir a la cuarentena, porque hay una reacción antígeno-anticuerpo, y la negativa no, vemos que está todo disuelto. En la RPR vemos una aglutinación ayudados por un carbón activado que tiene la prueba, entonces veíamos estos agregados negros y quería decir que esta prueba era reactiva o positiva y que esta sería negativa. Cuando alguna de las dos era reactiva o positiva, había que hacer una serie de diluciones para saber en qué título está pues la enfermedad y de esa manera mirar un pronóstico y hacer un control de la enfermedad. Recordemos que habían otras pruebas treponémicas como el FTABS, que era básicamente la visualización del treponema por inmunofluorescencia. El siguiente microorganismo sería Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis puede causarnos diferentes enfermedades de transmisión sexual. Entonces puede causarnos el linfogranuloma venéreo, enfermedad pélvica inflamatoria, puede causar una uretritis no gonocóxica y puede causar una oftalmia o una conjuntivitis del recién nacido. Y esto pasa cuando la mujer adquiere o tiene presente la bacteria y el niño nace a través de parto vaginal y cuando el niño atraviesa el conducto vaginal, pues adquiere la enfermedad, sí, y la bacteria. La uretritis no gonocóxica será lo mismo, es no gonocóxica porque es producida no por Neisseria gonorrhoeae, sino por Clamidia trachomatis y la sintomatología será la misma, entonces será secreciones uretrales, disuria, dolor al momento de tener relaciones sexuales. Y vamos a ver más en detalle entonces el linfogranuloma venéreo y la enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, entonces para recordar, porque Clamidia trachomatis ya también la habíamos visto. Entonces recordemos que se considera una enfermedad de transmisión sexual. Por nada del mundo la podemos adquirir por otra vía. Recordemos que es una bacteria que es intracelular obligada, que tiene como un ciclo de vida, en donde vamos a observar un cuerpo elemental o un cuerpo reticular. Ese cuerpo elemental es el que está externamente a la célula y es el que va a ser altamente infectivo, o sea, es el que va a lograr colonizar la célula, entrar a la célula. Cuando este cuerpo elemental entra a la célula, se ubica dentro de una vacuola y allí se transforma de cuerpo elemental a cuerpo reticular. Este cuerpo reticular es altamente multiplicativo, o sea, se va a multiplicar, se va a replicar bastante dentro de la célula y cuando ya está listo para salir nuevamente de esta célula,
que ya ha parasitado y quiere infectar otras células. Entonces, hay lisis de la célula, pero este cuerpo se convierte nuevamente de reticular, vuelve y se convierte a cuerpo elemental, para que quede listo para infectar nuevas células y así siga el ciclo. Vamos a observar entonces, estos cuerpos elementales y los cuerpos reticulares los vamos a llamar cuerpos de inclusión. Y generalmente Clamidia trachomatis está acompañado de un dominio inflamatorio. Entonces, ¿qué vamos a observar en el laboratorio si vemos a Clamidia? Entonces, vamos a observar, puede ser por una citología, por una coloración, entonces vamos a observar los cuerpos de inclusión que, recordemos, esta es la foto que tienen en sus aulas virtuales para que hagan la guía, y es una inclusión aquí en la célula. De pronto, por lo que está grande la foto, no se alcanza a ver, pero la inclusión parece una vesícula aquí en la célula. ¿Qué enfermedades va a causar Clamidia trachomatis? Entonces, linfogranuloma venéreo. Entonces, este linfogranuloma venéreo, pues puede pasar inadvertido, pero también puede presentar unos signos y unos síntomas claves. Tiene unos estadios también. Entonces, tiene un estadio primario donde se va a ver una pápula que no es indurada, que tiene una base que sí es indurada y que tiene unos bordes elevados. Este estadio primario va a evolucionar hacia una linfadenopatía que es altamente dolorosa porque está acompañada de un componente inflamatorio significativo. Y de este estadio secundario va a avanzar a un estadio terciario donde va a haber una fibrosis, un drenaje linfático y van a producirse fístulas. Entonces, si vemos aquí en la foto, sí, es una gran linfadenopatía que se puede ulcerar y puede drenar. En las mujeres, ¿qué puede causar Clamidia trachomatis? Entonces, puede causar enfermedad pélvica inflamatoria básicamente y la presencia de la infección en cándida en el aparato genital femenino va a estar relacionado con los procesos de fertilidad. Generalmente, si hay infección en todo el sistema genital femenino, entonces no va a poderse fecundar un óvulo. Por ejemplo, si está presente en el cuello del útero o en la vagina, entonces va a causar una obstrucción y los espermatozoides no van a poder atravesar el conducto vaginal para que no puedan llegar hacia el útero y mucho menos avanzar hacia la trompa de falopio. Si está, por ejemplo, causando enfermedad o infección a nivel del útero, puede también inflamar y causar un absceso. O si está también en los ovarios, puede causar abscesos ováricos. Si está a nivel de las trompas de falopio, puede causar obstrucciones, lo mismo, haciendo que los espermatozoides no puedan pasar para que encuentre el óvulo y pueda ser fecundado. Entonces se produce una salpingitis y también puede provocar entonces embarazos ectópicos. Cuando está presente en el útero y se logra fecundar el óvulo, pero entonces no se va a poder anidar el embrión, entonces va a haber un aborto. Esas serían básicamente las repercusiones de tener clamidia en el aparato genital femenino. Los síntomas, se presenta esta infección por Clamidia trachomatis en mayor proporción en mujeres que en hombres. Entonces, ¿qué van a sentir los hombres cuando tienen una infección por clamidia? Entonces, va a haber dolor al orinar, una secreción del pene, va a haber un dolor testicular o bastante sensibilidad, hay dolor o secreción rectal si está presente, porque también puede estar presente en el ano, en el recto, por las relaciones sexuales anales. Las mujeres también van a tener ardor al orinar, relaciones sexuales dolorosas, pueden presentar alguna secreción y el flujo vaginal se va a ver afectado. Ya miramos que el diagnóstico, entonces, va a ser la visualización de esos cuerpos de inclusión en una coloración.
La otra enfermedad que vamos a tener hoy es el chancroide o chancro blando, que es producido por Haemophilus ducreyi. Este chancroide, chancro blando, es una ulceración que también se va a producir tanto a nivel de los genitales masculinos como femeninos, pero esta ulceración es muy parecida al de la sífilis, al chancro de la sífilis. Pero a diferencia, o en que se diferencian el uno del otro, es que el de la sífilis no produce dolor. En cambio, este sí produce un dolor muy intenso. Lo mismo puede estar presente a lo largo del sistema genital masculino, entonces puede estar en el glande, en el prepucio, en los testículos, en la mujer puede estar en los labios, en la vulva, ¿sí? Donde haya habido contacto con el herpes, la vía de entrada con la bacteria, con el Haemophilus. Entonces se va a causar una úlcera genital. Estas úlceras van a evolucionar a unas pápulas dolorosas y a unas úlceras muy dolorosas. ¿Es producida por quién? Entonces, por Haemophilus ducreyi, y aunque no habíamos visto Haemophilus ducreyi, pero sí habíamos visto Haemophilus influenza, entonces reconocemos que el género Haemophilus son bacilos gram negativos pleomórficos, como los estamos viendo acá en la foto, son unos bacilos gram negativos muy pequeños pleomórficos. La siguiente enfermedad, entonces, será la tricomoniasis, que es producida por Tricomona vaginalis. Recordemos que Tricomona vaginalis no es una bacteria, sino es un parásito. Entonces, sería un endoparásito. Su transmisión es únicamente por transmisión sexual. ¿Qué va a causar? Entonces, va a causar una vaginitis, va a causar que ese flujo vaginal, esa secreción vaginal se cambie, se altere. Entonces, va a haber un flujo vaginal que es abundante, que es espumoso, que es de color amarillo verdoso, de mal olor. Va a haber una irritación a nivel de toda la mucosa vaginal, va a haber un dolor en la vulva, en el perineo, puede haber dolor hasta en los muslos y puede haber un dolor y un ardor al orinar. Recordemos que este parásito tiene forma de pera, es piriforme. Entonces, acá lo podemos ver en coloración de Gram. Tiene forma de pera. Recordemos que Trichomonas vaginalis hace parte de los parásitos flagelados. Entonces, pues acá vemos un flagelo que sale y este otro flagelo. No, aquí en Gram no se le alcanzan a ver todas las otras estructuras que ya habíamos visto. Es muy difícil de poderle observar todas sus estructuras internas, y en coloración de Gram la podemos observar, pero también la podemos observar en otras coloraciones como PAP. Entonces, aquí en donde está la flechita, se ve una pequeña manchita, y si uno es más cuidadoso y detallista, alcanza a ver acá un pequeño flagelo. Listo. Entonces va a producir básicamente Trichomonas vaginalis un proceso inflamatorio. Entonces seguimos con el herpes genital. Ya terminaríamos la parte de bacterias, parásitos, y ahora pasaríamos a la parte de virus. Entonces, el herpes genital es causado por el herpes simplex tipo 2. Este también es transmitido a través de las relaciones sexuales. Es únicamente por contacto sexual que se adquiere este virus, y en las personas adultas, pero en los recién nacidos, cuando la mamá adquiere o tiene
sí, una colonización o con el herpes genital en el último trimestre del embarazo, entonces puede infectar al bebé cuando nace a través del canal del parto, cuando hay un parto vaginal. Entonces, pues, esta sería una complicación. ¿Qué signos y síntomas va a presentar? Entonces, tanto en hombres como en mujeres va a haber la presencia de unas vesículas. Entonces, ¿qué son estas de acá? Entonces, miremoslas, serían estas vesículas muy, muy pequeñitas que están acá, pueden estar tanto en hombres como en mujeres. Y dentro de estas vesículas hay un líquido que contiene el virus. Este virus, así como cuando tenemos herpes simple 1, que son los fuegos que nos salen en los labios, hay reactivaciones. Cuando hay ciertas condiciones cuando el sistema inmune se deprime, entonces cuando hay estrés, cuando el sistema inmune baja, entonces aparece nuevamente el virus. Eso puede pasar. Para el herpes no hay un tratamiento que lo elimine, pero sí va a haber un tratamiento que controle la multiplicación del virus y controle las molestias que produce, porque estas vesículas son muy dolorosas. Entonces, ¿por qué se produce estas reactivaciones? Entonces, hay un inicio de la infección, ¿sí? Primero hay una transmisión, ya sea por relaciones sexuales o, por ejemplo, los niños. Entonces, hay un inicio de la infección que se va a manifestar con la presencia de unas vesículas en la piel. Estos virus que están allí en la piel van a transportarse de la piel a los ganglios y allí se van a alojar. Pueden estar presentes en los ganglios linfáticos, escondidos de manera latente, y cuando hay alguna activación, cuando hay algún estímulo del sistema inmune que está deprimido, entonces van a viajar los virus nuevamente por todas las terminales nerviosas y van a presentar nuevamente la reactivación. Se va a evidenciar otra vez a través de la piel. En los recién nacidos, como les comenté ahorita, puede ser una complicación porque se pueden infectar al momento del parto, y la principal característica que podemos observar, entonces va a nacer la presencia de unas vesículas. ¿Sí? Aquí las vemos, miren, estas vesículas. Si no se trata rápidamente, el niño puede progresar rápidamente hacia la muerte. El segundo virus que vamos a ver el día de hoy será el virus del papiloma humano. Recordemos que es considerada una enfermedad de transmisión sexual, que existen muchos tipos virales, aproximadamente 100 tipos virales, y que de acuerdo a su patogenia oncológica pueden clasificarse como tipos de alto riesgo o tipos de bajo riesgo oncológico. Entonces, estos serán los serotipos que son catalogados de alto riesgo, el 16, el 18, el 31. Bueno, todos los que están en la diapositiva. Y los de bajo riesgo son el 6 y el 11. Hay algunos tipos que van a producir unas verrugas o unos condilomas. Pueden estar presentes en la vagina, en los labios, aquí como lo vemos en el cuerpo del pene. Pero hay otros serotipos que no producen esta sintomatología. Y recordemos que el virus del papiloma humano hay unos tipos oncológicos, o sea que van a producir cáncer cervical, cáncer de vulva, de vagina, de ano, de pene. ¿Qué otro síntoma causaría? No, ninguno. El único síntoma que puede causar este virus está limitado a la presencia de estos condilomas o estas verrugas. Estas verrugas pueden ser grandes, pequeñas, pueden ser planas, pueden ser prominentes o pueden tener forma de coliflor. Pues un diagnóstico macroscópico sería la observación de estas verrugas, pero tendría que confirmarse con un diagnóstico microscópico o por un diagnóstico de biología molecular. Entonces, en un diagnóstico microscópico, ¿qué vamos a observar? Entonces, vamos a observar los efectos citopáticos que le producen el virus a las células. Entonces, ¿cómo se van a ver esas células? Entonces, como las vemos acá, va a haber unos cambios a nivel de las células. Vamos a ver que las células se vuelven
ligeramente redondas y que los núcleos son mucho más excéntricos. A eso lo vamos y agrandados. Los núcleos van a ser grandes. A eso lo vamos a llamar entonces células en forma de coilocitos. Estos, ¿cómo se pueden observar? Entonces, mediante citologías vaginales, utilizando la coloración de Papa Nicolau. Entonces, acá podemos observar el agrandamiento de los núcleos, en esta, por ejemplo, y que los núcleos se vuelven excéntricos. El diagnóstico por técnicas de biología molecular, pues será poder amplificar el DNA del virus y poder saber específicamente cuál es el serogrupo. Bueno, de VIH, pues es solamente algo rápido para mencionar. Entonces, además porque ustedes están viendo todos estos virus ahorita en su seminario. Entonces, recordemos que el VIH es producido por un grupo de lentivirus que puede causar el virus de la inmunodeficiencia humana, que es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana y que con el tiempo puede progresar al síndrome de inmunodeficiencia humana SIDA adquirido, que va a afectar básicamente a los linfocitos TCD4 y que esta estructura que estamos viendo aquí del virus del SIDA, entonces básicamente que tiene 3 estructuras, que es un tipo de virus RNA, que tiene pues, su nucleocápside, que tiene unas glicoproteínas, que las más importantes son las 120 y la 41, que les sirven para fijarse y adherirse a las células por las que tienen afinidad, que se hace un recuento de leucocitos CD4 y carga viral cuando ya es diagnosticado un paciente o para diagnosticarlo, para mirar en qué estado está el paciente. Y recordemos que el estar colonizado o tener el virus de VIH va a producir enfermedades oportunistas, entonces todas las que ya hemos visto. Entonces, enfermedades oportunistas de hongos como neumocistosis, por Pneumocystis jirovecii, puede producir colonización por criptococo, por los coccidios. Entonces, ¿por qué? Porque su sistema inmune, pues ustedes ya saben que está muy deprimido, entonces, pues todos estos microorganismos van a aprovechar y van a causar enfermedades oportunistas. Aquí rápidamente mencionarles cómo es el ciclo del VIH. Entonces, las proteínas, las glicoproteínas que son mucho más importantes para la fijación a la célula, entonces la 120 y la 41, se van a poder fijar a las células, o sea, los linfocitos TCD4, para que puedan internalizarse a la célula. Entonces, como vemos acá en la figurita, luego cuando ya ha entrado a la célula, hay la eliminación de toda su nucleocápside, de todas esas cubiertas proteicas, queda el RNA viral, porque recordemos que es un virus RNA, y como es un virus RNA, tiene que hacer el paso de RNA a DNA. Eso lo hace por medio de la retrotranscriptasa. Hay una transcripción inversa, que es eso, el pase de RNA al DNA. Cuando eso ya pasa y ya está en forma de DNA viral, entonces hay una integración con el DNA celular y hay transcripción de todas las proteínas víricas. Y por último, hay liberación y hay un ensamblaje de las nuevas partículas del virus para que pueda ir y infectar nuevas células. Eso sería a grandes rasgos. Me imagino que ustedes lo tuvieron que hablar más en profundidad si lo tuvieron que exponer. Y por último, entonces tenemos los ectoparásitos, entonces que son los piojos púbicos o las ladillas, que son causadas por el Tirus pubis, que es un piojo que está ubicado en los vellos púbicos. ¿Cómo se hace la transmisión de este ectoparásito? Entonces, básicamente es por transmisión por contacto sexual o por el uso de prendas que estén contaminadas. ¿Dónde se van a ubicar estos ectoparásitos? Pueden ubicarse en la región púbica, pueden ubicarse en las cejas, en las pestañas, por una transmisión
sí, por una transmisión no necesariamente sexual, sino por un contacto de manos, cejas, manos, ojos. Están ubicados en el vello axilar, en el vello corporal pueden estar, y ¿qué van a causar básicamente? Entonces, estos ectoparásitos se van a alimentar de sangre, entonces, al estar allí van a producir una gran irritación en la piel y una gran cantidad de prurito. El tratamiento para esto es a base de cremas, champús o lociones con hexacloruro de benceno o permethrin. Eso sería básicamente nuestra presentación de hoy. Tendrían la guía para desarrollarla, pero vamos a hacer unos casos clínicos, vamos a desarrollar unos casos clínicos. Entonces ya se los voy a compartir. A desarrollar este caso clínico. Mujer de 23 años con flujo vaginal, se procede a toma de flujo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Cándida? ¿Y cómo se podría confirmar el diagnóstico? Un gram, con un gram, sí. ¿Y qué verían en el GRAN? Levadura, Un examen directo. las tocomías. Sí. ¿Qué tenía ese flujo de especial para que dijeran de una vez cándida? Blanco, lechoso. Leche cortada, aspecto de leche cortada. Sí, muy bien. ¿Debe realizarse algún estudio adicional? Con solo el gram se podría, ¿no? Sí, no necesitamos hacer cultivo. Sí, pero el cultivo sería importante ¿en qué pacientes, por ejemplo? Inmunosuprimidos. VIH positivo. En aquellas que estén presentando repeticiones, porque muy seguramente el microorganismo se ha vuelto resistente. Entonces, en esas en las cuales ustedes ven que están en el historial, hay varios casos de flujo vaginal o que no está respondiendo al tratamiento, es conveniente que manden el cultivo y que se haga antibiograma para ver si es que está ya resistente, de pronto es una cepa resistente. Y la última pregunta, ¿cómo adquirió este microorganismo?
Es de la Pues ya lo tenía, pero pues estaba, no sé, se inmunosuprimió con algo y no sé, y pues ahí. ¿Qué más? Pero más que inmunosupresión, porque ustedes piensan en inmunosupresión, un HIV, y esto es más común. O sea, por consumos de antibióticos que cambian la flora normal de la vagina. Sí, antibióticos, ¿qué más? por diabetes Algo. mellitus. Diabetes, sí, muy bien. Anticonceptivos orales. Sí, Lavados. también. Ropa interior, también viene ahí a jugar. Y miren que la presentación que hizo Diana ahorita nos mostraba cómo este no es por transmisión sexual, ¿no? Sino es flora normal que se va a volver patógena porque ocurre algo en el paciente que provoca ese cambio. Bueno, pasamos de caso. ¿Quién llega al diagnóstico? BPH, No. Un chancro. Treponema pallidum. Un chancro, profe. Sí, la lesión se llama chancro. Recuerden que una úlcera es un chancro. Ah, pues sífilis. Sí, sí. Sí, pero la primera es, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, me tienen que nombrar, cuando hablamos de diagnóstico diferencial, es todas las enfermedades que podrían dar esa presentación. Entonces tengo ya sífilis, ¿qué más? Chancro blando por Ducletti. Chancro blando, ¿qué más? BPH también no entraría. No. No, en el hombre HPV da diferente. Otra enfermedad que vieron ahorita. Donde se afectan también los ganglios linfáticos que acabamos de ver. ¿Un linfogranuloma venérea? Sí. ¿Y qué otro? Esas lesiones, miren, chiquitas que se están viendo ahí, podría ser también que herpes. un herpes. Listo. ¿Y cómo podría confirmar? ¿Ya alguien dio el diagnóstico? ¿Que era cuál? Sífilis. Sífilis. Bueno, ¿cómo lo confirman? ¿Qué prueba le hacen? Gram. No colorea con GAN. ¿Pruebas treponémicas? ¿Treponémicas o no treponémicas? No treponémicas, ¿no? Primero. Inicialmente, La BDRL. sí, no treponémica. Primero o la- las no específicas y luego se confirma con las específicas. Muy bien. ¿Y cuál es la historia natural de la lesión si no se trata? ¿Qué le pasa a esa lesión? Aumenta el tamaño, tengo más lesiones. ¿Qué le va a pasar a esa lesión? ¿Se vuelve más profunda? No, ¿Aumenta el tamaño? El sistema central. no entendí. ¿Qué?
Puede llegar a atacar el sistema nervioso central. No, pero esa sería ya la secuela. Pero a la lesión como tal, o sea, esa lesión que estás viendo ahí en la foto, ¿qué le pasa? Pápulas. No, pero con el tiempo, ¿qué pasa si yo no le doy tratamiento? ¿Qué le pasa a Desaparece. esa lesión? ¿Desaparece? Sí, desaparece naturalmente. A veces queda solamente como una marquita y nada más. Pero el paciente está curado. No, señora. Ajá. Y empieza al paso siguiente, que es la sífilis secundaria, que era la que veían ahí en las gráficas. La siguiente, el paciente está inmunizado contra reinfección. En sífilis hay anticuerpos protectores, o sea, una persona que le dio una sífilis primaria, lo tratamos, se curó y vuelve a tener relaciones con alguien infectado, vuelve y le da o hay anticuerpos protectores. No hay respuestas. ¿Se puede volver a dar? Ajá, no hay no hay anticuerpos protectores. Entonces, ojo con eso. Si no ha recibido tratamiento, esa de sífilis primaria vuelve y le vuelve a reinfectarse nuevamente. Entonces puede volver a presentar lesión. Y las secuelas graves, si alguien ya las había nombrado, ¿que eran cuáles? Sistema nervioso central. Que llegará sífilis. El sistema nervioso central. Sí, sífilis terciario. Pero ahora son muy raros esos casos, porque nosotros como estamos dando tratamiento con antibióticos constantemente, y esta es una de las bacterias que es más sensible a antibióticos, pues podemos eliminarla indirectamente, sin que fuera pensando en una sífilis, pero podemos lograr hacer el tratamiento. Bueno, siguiente caso. Ahí nos faltaría el flujo huele a pescado. Garnerela. Pero el diagnóstico, ¿cómo se llamaría la enfermedad? Vaginosis. Sí, señores. ¿Y cómo confirmamos? GAM. ¿Y qué vemos en el GRAM? Las células satélites con No, así no se llama. Células clave. células clave, perdón. Sí, o células guía. Uh-huh. ¿Y se realiza algún estudio adicional? ¿Hacemos cultivos? Pues no estoy seguro si igual que con Candida, si ya empiezan a hacer la repetición, se hace cultivo a ver si se vuelve resistente.
No, ¿cierto? Obviamente no hacemos para nada. Y, No. y en la historia de este microorganismo no hay resistencia escrita en los artículos y tiene que ver mucho con el tipo de tratamiento, porque damos drogas más bien que llevan esa hacia anaerobiosis y de esa forma matamos más a los acompañantes que a ella, pero no se genera resistencia. ¿Y cómo adquirió un microorganismo? Transmisión sexual. Sí. Recuerden que el hombre lo pasa a la mujer, pero el hombre no sufre ninguna sintomatología, ¿no? Bueno, siguiente. Chancro blando. Sí. ¿Y cómo confirmamos diagnóstico? Grama. ¿Y qué más? ¿Cuáles serían los estudios adicionales? ¿Será cultivo? ¿Quién era el agente de chancro blando? Haemophilus ducreyi. Sí. Ah, bueno. ¿Y los hemófilos los cultivábamos? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y le hacemos satelitismo a él? ¿Se acuerdan en hemófilos influenza que vimos una placa llamada satelitismo? ¿Se le hará a este hemófilos? No. Ah, muy bien. Es solo para hemófilos influenza. A este le hacemos en el equipo y el equipo nos lee hemófilos ducreyi. ¿Y hay complicaciones graves? ¿Qué pasa si no tratamos esa úlcera? ¿Qué le pasa? ¿Desaparece solo como la de chancro duro? ¿Como en sífilis? No. Y va a empezar a crecer, a tener múltiples, y además el microorganismo le gusta irse mucho a ganglios linfáticos. Y cuando llega a ganglio linfático rompe además ganglio linfático. Entonces ahí tenemos las complicaciones. Bueno, y el siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico? Un flujo verdoso y espumoso.
tricómo, ¿no? Sí. Ya que se ven esa espuma. Los flagelos del parásito están moviéndose y van a generar esa espuma en el flujo. Y lo otro importante en el canal van a haber unos puntos de hemorragia porque el parásito se clava por el axostilo, se clava en la membrana, en la mucosa y después se suelta y entonces genera unas hemorragias que es muy típico que cuando ustedes coloquen el espéculo van a ver esos sitios de hemorragia. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Gran mi papá Nicolau. Gran, ¿y qué más? El Papá Nicolau es solo si hiciéramos la citología vaginal. Un fresco. Un fresco. Y vamos a ver el parásito moviéndose con esos flagelos. Entonces eso les va a ayudar. ¿Y hacemos algún estudio adicional?